Ustedes estaban hablando recién de Mitre, seguramente de Levene o Vicente Fidel López o toda esa generación. Y yo voy a hacer una reivindicación de esa, no sé de esa generación porque son generaciones diferentes, Levene, Mitre, son generaciones diferentes, pero yo voy a hacer una reivindicación de ese tipo de historia. En este sentido, era una historia que, en la cual el historiador pensaba. El historiador tenía una hipótesis de trabajo que iba más allá de lo empírico, pensaba un proceso general, discutía ciertas cuestiones teóricas y obviamente basándose en trabajo empírico, ¿no? Porque no estamos hablando de gente, de ensayistas. Las hipótesis estaban, digamos, yo creo que eran inadecuadas, que estaban equivocadas, que son, digamos, tienen un espíritu, digamos, romántico en el sentido más negativo, es decir, una especie de buscar la argentinidad, ¿no? De la cuestión del mito de los orígenes, de pensar lo originario como lo constitutivo, ¿no? Y no como simplemente un inicio. Hay una cantidad de elementos que uno puede criticar a esa historia, pero tiene una ventaja sobre la historia que se está haciendo ahora, que era una historia hecha a partir de un desarrollo intelectual. Es decir, hay gente, puede decirlo así, que trabajaba con documentos, pero pensaba y elaboraba discusiones. Lo que nosotros tenemos hoy en la historia académica, no voy a hablar de Felipe Piña porque no vale la pena, ¿no? Es decir, no califica con todo el cariño que uno le puede tener, pero no califica, ¿no? Es decir, es una especie de novelista. Digo, la historia académica es una historia que se ha ido barbarizando, ¿no? Y que va, lamentablemente, en términos puramente históricos de lo que uno lee, va embruteciendo a los historiadores. Cuando digo embruteciendo, me refiero a no que no sea gente de cultura, que hable 30 idiomas, o que por ahí tenga alguna inquietud teórica o alguna inquietud intelectual, que las deben tener seguramente, ¿no? Pero yo me refiero al embrutecimiento de los trabajos, ¿sí? Es decir, del trabajo histórico, ¿no? Es decir, el historiador no piensa. Cuando digo no piensa, me refiero como historiador y en sus trabajos, ¿no? Es decir, quiero que se entienda bien a lo que me estoy refiriendo. Es decir, historiadores que no piensan. Historiadores que simplemente reúnen fuentes, hacen algún comentario y publican eso. Tiene que ver también con el tipo de inserción de la Academia Argentina en la Academia Internacional, en la cual aparece la cultura del paper, donde hay que publicar lo que sea, cuanto sea. Y eso en términos formales, ¿no? Es decir, no se da lugar a trabajos de largo plazo. Yo, digamos, siempre cuento lo que me han contado. Enrique Tandeter siempre tuvo problemas en las instituciones porque Coacción y Mercado le llevó como 20 años. Fue una de sus obras finales, ¿no? O sea, la publicó en el 92 y él falleció en el 2012. Es decir, la publicó alrededor de los 60, 55, 60 años. Es decir, la publicó como lo que es, una obra maestra, es decir, la culminación de una trayectoria, ¿no? Si en ese momento, estamos hablando de década del 80, 90, Tandeter tuvo problemas porque se dedicaba a eso, imagínense hoy en día lo que sería, ¿no? Es decir, hoy en día esa obra no podría ser posible. Como esas otras tantas, ¿no? No podrían ser posibles. Yo pienso, por ejemplo, que no sé si hoy podría ser posible una obra como Pastores y Labradores de Garavaglia, ¿no? Y hoy se publican muchas compilaciones, que son eso, son los artículos académicos mandados a una revista que después aparecen en los libros. Los libros no ocupan lugar en las evaluaciones académicas, y mucho menos en CONICET, ¿no? Es decir, uno escribe un libro de 500 páginas con contenido, no me refiero a llenarla. Estamos hablando de una investigación de largo aliento que mira un problema de diversos ángulos y eso no tiene ningún valor. En cambio, eso lo descompone en 10 artículos y eso sí tiene valor.
¿no? Porque son 10 artículos publicados en revistas con referato. Después podemos hablar de lo que son las revistas con referato, ¿no? Que también, digamos, profundizan la endogamia. Quería decir esto porque estamos en un nivel. Después ahora vamos al caso de la revolución, pero quiero entrar por este lado. Bien. Junto con la barbarización de la producción historiográfica, como digo, ¿hace cuánto que no recuerdan un debate historiográfico? Un debate como el de los modos de producción, el de la atención el debate de los juicios. Creo que el único lamento ser parte y digamos, tener que hacer una referencia a mi persona, pero este periodo, el último debate que la gente más o menos recuerda es el mío con Di Meglio, que fue un debate en una revista de divulgación, como fue Contradictorial. Después eso sigue un poquito, yo escribí un artículo más científico, digamos, criticándolo, y él me contestó un parrafito en el epílogo de su segunda edición del libro. Pero eso es todo lo que tenemos y no es gran cosa. Y todos los debates que tenemos, o sea, del estancamiento. ¿Y hace cuánto que no tenemos un debate? Sí, desde los años 80 hasta acá no tenemos ningún... El tuyo fue, ¿cuándo fue? ¿Te 2008. 2008, ahí está. 2008, casi 20 años. Claro, sí, es muchísimo. Si nos vamos más atrás, a lo sumo tenemos en los años 80 el debate sobre la mano de obra y el debate sobre los diezmos, ¿no? De Amaral y Gio, por un lado, y por el otro lado, Gelman y Garavaglia. Sí, pero perdón, un debate muy escueto sobre la validez de los diezmos. Y el otro debate es el debate sobre la mano de obra, que es una compilación del CEAL a principios de los 90, que es un debate. O sea, ahí uno puede decir, bueno, acá hubo algún debate, pero fuera de eso, que fue a principios de los 90, si fuera de eso, no... Pero no hay también como un exceso, digo yo, de producciones también historiográficas que tienden a la visibilización quizás de sectores específicos dentro de lo que fue ese periodo, que quizás no llevan a muchos debates, digamos. O sea, visibilizar un sector por el mero hecho de visibilizarlo termina cerrando la discusión ahí y qué sé yo, o sea, la puerta del debate queda como bastante cerrada en eso, digo, en estos últimos 10 años, digamos, por las producciones de libros que se van viendo, no sé, los afroargentinos en tal lado, las mujeres en tal lado. Que está bien, son trabajos que obviamente, bueno, suman o pueden aportar, digamos, algo, pero que no abren el juego a, bueno, debatamos el modo de producción que había en América, en la colonia, si era feudal, si no era feudal, si había un protocapitalismo, digamos. Parece que eso está, en los últimos años, por lo menos los últimos 10 años, las producciones de libros van por ese lado, me parece. Perdón, Sí. Fabián, que te interrumpa, quería ahí dialogar también con lo que decía Pablo y un poco con lo que te escuchaba. También quizás un abandono del estudio de las estructuras, ¿no? Porque si nos sumergimos al mundo de lo micro específico, está bien que ahí lo que vos mencionabas, Pablo, tiene que ver también con el rol de los sectores subalternos, pero también el abandono de grandes estructuras o el estudio de esas grandes estructuras es lo que hace que quede tan encorsetado el estudio y no permita un debate y se cierre en el mismo trabajo que se produjo o en un paper, ¿no? Yo creo que no hay ninguna transformación en esos estudios. Es simplemente una extensión empírica. Es decir, se toma como, mirá lo que encontré. Claro, totalmente. ¿No? Pero eso también había sido hecho por las generaciones anteriores. La historiografía clásica, tradicional, hasta los años 80, también miraba eso, y con el mismo ángulo que lo miraba Di Meglio. Acá están, ¿sí? Hay toda una discusión sobre la discusión con Marfani, sobre si había pueblo o no había pueblo, Leven. Eso está, pero eso lo ha trabajado. Pasa que, digamos, hay gente que dice, vengo yo y el mundo aparece cuando aparezco yo. Digamos. Hay toda una historiografía ligada a la historia liberal, que incluso una historiografía que sobrevivió bajo la dictadura militar, ligada a la dictadura militar, ¿no? Es decir, todo el grupo de Cortés Conde, que trabajó sobre demografía de Buenos Aires,
trabajó mucho estas cuestiones, trabajó la cuestión de los negros, es decir, se ha trabajado, pero se ha trabajado en términos empíricos. Bueno, estaba esta gente, ¿no? Claro. Y ahí, por eso digo el embrutecimiento. Bueno, está bien, pero ¿cuál es la relevancia de ver esas cosas? ¿Para qué te sirve? ¿Qué querés explicar? ¿No? Sí, será Entonces, que va también un poco ligado a esta política de la identidad, digamos, de los últimos años, de, bueno, visibilicemos sectores y bueno, que el cambio social venga por la visibilización, no sé, o la ampliación de derechos, no sé si viene por visibilizar ese lado. es una escuela preanals. Claro, O sea, claro. vos no tenés que visibilizar, vos tenés que explicar. La historia explica. En función de la explicación, vos vas a buscar, digamos, tenés una serie de problemas y vas a buscar cierta documentación, vas a explorar cierta documentación para ver cuál es la dinámica sobre ciertos problemas que vos tenés. Claro. Acá es una relación inversa. A ver qué descubro en el archivo que nadie haya tenido para ponerlo. Bueno, mira, descubrí que acá hay gente, pero es la misma lógica digamos, de los calzoncillos de San Martín, por decirlo así, ¿no? Es decir, yo siempre cuento que yo, digamos, trabajo en San Luis y nosotros hicimos un proyecto para trabajar con el Archivo Histórico de San Luis, que es un desastre, será tema de otra conversación, para tratar de, bueno, reordenar algunos expedientes en términos del archivo, sobre todo los expedientes judiciales, criminales y civiles, ¿no? Y bueno, obviamente tenemos que firmar un convenio con el director del archivo y cuando firmamos el convenio con el director del archivo aparece el ministro de Cultura y Turismo, porque el archivo está ahí bajo la órbita de Cultura y Turismo, que es más turismo que cultura, obviamente, ¿no? Y viene el ministro para sacarse fotos. Y el ministro ahí nos dice que él quisiera que nosotros nos dedicáramos a examinar dónde durmió San Martín y cómo era la gente que lo ayudaba, yo, para ver si podía armar una posta turística y armar un negocio con eso, ¿no? Es decir, básicamente, bueno, pero eso es lo que tenemos en temas historiográficos. Es decir, yo descubrí que hay mujeres acá, descubrí negros por acá, descubrí pobres por allá. ¿Cuál es el sentido explicativo de todo eso? Ahora íbamos al tema. En términos, por decirlo así, teóricos, y ya decir teóricos es dar un changüí, es, digamos, ya ser muy condescendiente. Muy breve. Yo doy clases en una materia que ahora es seminario, porque bueno, la carrera no quiere que dé materias, a veces la peleamos y podemos dar como materia optativa, se llama Problema de Historia Americana. Y yo siempre lo digo, le digo a los estudiantes, es del último año, que es de los últimos años de la carrera, con lo cual les digo, en toda la carrera se habla de élites, ¿no? De todas, yo les pido que me vayan a encontrar en algún libro de los clásicos de historia argentina, de los clásicos me refiero a los de los 80 para acá, es decir, de lo que se llama la nueva historia, ¿no? Es decir, los modernos. Me encuentran una definición de élite. Si me encuentran una definición de élite, yo les pongo 10 en los dos parciales sin necesidad de que lo hagan. Hasta ahora todo el mundo tuvo que hacer los parciales, tuvo que rendir. Porque, primero, hay un libro que es canónico que se llama Revolución y Guerra. Si alguien me lo da para evaluar, yo lo rechazo para la publicación. Si un estudiante me manda Revolución y Guerra, yo se lo rechazo. ¿Por qué? Porque tu principal hipótesis es que hay un cambio en la élite. O sea, Ahora, lo primero que vos tenés que hacer es definirme la élite, ¿qué es élite? ¿Cuál es tu objeto de estudio? ¿Quiénes entran? ¿Quiénes salen? ¿Cómo lo vas a probar esto? Porque yo te digo, digamos, pensemos en cualquier ciencia. Yo te digo, por ejemplo, voy a examinar, yo no entiendo mucho de física, pero te voy a examinar, no sé, algo que está detrás de los protones, que le llamo X. Voy a examinar los X que están. Yo te digo que las transformaciones en los cuerpos es porque hay alteraciones en algo que se llama X que está detrás de los protones. ¿Por qué me vas a decir? Bueno, definime ese X, dónde lo viste, qué no es X, qué es X, ¿no? Es decir, un ceteris paribus, mínimo. Yo te digo, no, mira, eso no. Bueno, pero entonces estás haciendo esoterismo, no estás haciendo ciencia.
Claro. Sí, sí, tal cual. Revolución y Guerra es un libro de esoterismo, no es un libro de ciencia. Porque no define. Lo define lo Sí, esencial. No puedo decir que vos no definas cosas que son aleatorias al libro, pero tu libro está en el subtítulo. un poco ahí para la gente, digamos, la tesis, digamos, general de Revolución y Guerra es este reemplazo de una élite por otra, una élite oportunista que encuentra ahí un hueco para, bueno, quedarse con el poder y desarrollar, que tampoco lo explica mucho, digamos, desarrollar su propio proyecto de élite, digamos, ¿no? Pero ahí se está saltando, digamos, todo un proceso económico y social que justamente es lo que hace que eso sea una revolución, digamos, o sea, porque si no, no estaríamos hablando ni siquiera de una Claro, revolución. pero yo te digo lo siguiente, Pablo, olvídate de eso. Claro, Olvídate de eso. Suponete que él tiene razón, que no hay económico-social, que es un problema puramente político. En términos puramente metodológicos, tu tesis es que se reemplaza una élite por otra. Bueno, definime qué es una élite. Definime cómo definís a la élite que viene antes y cómo es la élite que viene después. claro. Yo acabo, digamos, hace poco leí, por tirar, un artículo sobre la nobleza titulada en Sevilla, que me interesa porque es importante para entender, en Andalucía, para entender los vínculos entre América y quiénes son los que controlaban los mecanismos del consulado, de la casa de contratación. Es decir, claro, lo que primero que hace ese autor es definir a qué voy a llamar nobleza titulada. Yo llamo esto nobleza titulada. Bueno, sobre esta base voy a buscar el patrimonio de esta gente que son la nobleza titulada, quiénes son, quiénes no están. Lo primero que hace este tipo es decir, yo te voy a definir nobleza titulada, que en realidad tampoco requiere mucha definición porque todo el mundo sabe lo que es, pero él se toma incluso ese trabajo, de decir, bueno, titulada es esto. Eso no existe en la historiografía argentina. Entonces, por eso yo hablo del embrutecimiento. Di Meglio, por ejemplo, tiene un capítulo donde él define lo que él llama plebe, Sí. ¿no? Pero realmente no es digno de un historiador, y sobre todo un profesor de la facultad, o sea, ese acápite. Ese acápite es un acápite que hace un estudiante de historia cuando da sus primeros pasos. O sea, y tampoco define élite tampoco, ¿no? Pero lo que quiero decir es, no se definen los términos. Ahora iba un poquito a eso que vos preguntabas, Pablo, porque hay un problema, y es que la historiografía argentina se niega a definir términos, pero eso no significa que los términos no tengan alguna definición y no vengan de algún lado. La base de la historiografía argentina, como es la base de la historiografía a nivel internacional, porque la historiografía argentina obedece a la historiografía internacional, es la sociología norteamericana de la década del 50 y 60 y la antropología de la británica de la década del 30 y del 40. ¿No? Esto es importante. Por ejemplo, el concepto de revolución que a veces maneja, si uno mira mi polémica con Di Meglio o las cosas que andan por ahí, aparece con la idea de cambio en los valores de la sociedad, ¿no? Que eso es de Samuel Huntington, ¿no? Digamos, eso es de Samuel Huntington. Y Samuel Huntington es una persona con mucho prontuario, ¿no? Es decir, fue un miembro del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Es decir, fue el asesor de Lyndon Johnson en la guerra de Vietnam. Y tiene un escrito en 1968 justificando los bombardeos en las zonas rurales, con napalm, ¿no? Y después fue uno de los redactores de La gobernabilidad de las democracias, publicado por el Departamento de Estado en 1976, justificando las dictaduras militares, ¿no? Otro ejemplo, la idea de la alteración de la élite, ¿no? Esta es una tesis de los años, de fines de los años 50, de un tal que se llama Raymond Tanter, otro sociólogo norteamericano. Este tipo fue era funcionario del Consejo de Seguridad Nacional, ¿no?
podemos seguir. La idea del cambio de legitimidad es de dos historiadores, uno se llama Richard Rose, el otro John Donne, pero Richard Rose es un tipo que trabajó para el Banco Mundial. Gente con mucho prontuario. Es decir, las teorías que ellos trabajan de la revolución vienen de ahí y con un prontuario importante, ¿no? Sí, también hay una definición de ellos, o de este grupo, de que no podemos usar en América las categorías que usamos para Europa, ¿no? De feudalismo, revolución y demás, en el análisis. Y bueno, con esto que vos estás contando, también ellos están usando categorías que vienen de... Perdona, está Y muy aparte, bien. ¿por qué no se pueden La usar? categoría de élite, ¿de dónde sale? La categoría Claro. de élite sale de Gaetano Mosca y Vilfredo Pareto, o sea, del protofascismo italiano. Claro, sí. Que se deriva cuando Milei habla de casta, que tiene un elemento protofascista, viene de acá, de esta Claro. concepción de élite, que es reformulada por la sociología norteamericana, por Wright Mills, en la década del 50, por la sociología norteamericana macartista, ¿no? O sea, la que Claro. viene del macartismo, de una academia muy conservadora. De ahí sale la idea de élite. Yo no digo que élite es un concepto que nadie lo definió, no, está definido. Tiene esta historia. Lo que pasa es que o esta gente no sabe de dónde viene y lo usa por usar, o los que saben de dónde viene, yo creo que Alperín sabía de dónde venía, pero Alperín en el año 72 no iba a publicar un libro diciendo yo estoy tomando Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca y Rand Mills. Sí, se prende fuego. Y sí. Lo podés hacer si publicás en Estados Unidos y en inglés, pero si vos querés publicar en el año 72 en Argentina o en América Latina, no te lo lee nadie. Claro, sí. Entonces, Sí. ese es el estado en el que estamos, nada más de ocultamiento. Yo siempre digo Garavaglia, por ejemplo. Garavaglia escribe Pastores y Labradores. ¿Cuál es la base teórica de Garavaglia? Miroslav Malinowski. Y esa es la renovación historiográfica, o sea, volver a la década del 30, de los antropólogos británicos que justificaban el colonialismo. Yo quiero decir esto. Sí. Lo de Malinowski está mal porque es una mirada superficial, ¿no? Que no entiende el conflicto, que es circulacionista. De la misma forma que la mirada de Talcott Parsons o de Huntington o toda esta gente que yo conté, está mal porque está mal. Lo que quiero decir es que además de que la mirada está mal, tiene una connotación política muy complicada. Y que es eso lo que hace que ellos oculten el origen de sus conceptos, ¿no? Lo cual ya llega al grado de cinismo, ¿no? Si yo creo que las categorías hechas por un fascista son correctas, y digo, bueno, esta categoría es correcta. La hizo este fascista, pero yo creo que es correcta. Y punto. Claro. ¿No? Por eso hablo también de acontecimiento. Como esto no sale a la luz, ¿no? Las generaciones que vienen ya no saben ni de dónde viene ese concepto. Se va tapando, digamos, va quedando en los sedimentos teóricos y... Hay que hacer un trabajo para esto. Claro, sí, está claro. Porque digo, ¿de dónde sale esa idea del cambio de legitimidad y qué sé yo? Y entonces fui indagando. Me encontré muy interesante con unos debates en la historiografía española, en la década de los 80, y en esos debates, encontré una serie de citas de estas discusiones. Y fui dando con una serie de autores, que incluso me abrió más el campo, ¿no? Es decir, yo tuve que hacer un trabajo de investigación historiográfica para poder entender de dónde vienen estos conceptos. Todo esto que digo lo digo porque lo fui indagando, ¿sí? Digamos... Ustedes dicen, son libros que son indigeribles, ¿no? De sociólogos norteamericanos, pero bueno, me los compré en inglés y los leí, y bueno, fui viendo de dónde vienen todas estas cosas.